Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Hola maestra, buenos días. Ah, qué bueno, ya los escuché. ¿Todo bien? Quería preguntarles, ¿tienen alguna duda de lo que estamos viendo de operadores diferenciales? La clase pasada estuvimos viendo el operador divergencia y el operador laplaciano, y ya habíamos empezado a ver el operador gradiente de la clase antepasada. Entonces llevamos el operador gradiente, divergencia y laplaciano. El día de hoy, terminaríamos de ver otro de los operadores, que es el operador rotacional. Y ya terminaríamos con esta parte del tema 4 de operadores. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llama este operador? Nabla. Es un vector. En coordenadas cartesianas se escribe de esta forma. Y con este operador se pueden definir diferentes operaciones. Por ejemplo, si yo lo multiplico este operador por una función escalar, obtengo el gradiente de la función escalar. El gradiente es un vector, entonces es transformar una función escalar en un vector. Con el gradiente vimos que el gradiente tiene diferentes aplicaciones. Puedo encontrar yo el vector normal a una superficie. Yo puedo encontrar también la derivada de una función vectorial en dirección de algún vector en particular. Además, empezamos a ver el operador divergencia, que es hacer el producto punto de este operador nabla con cualquier vector v de componentes v1, v2, v3. Y eso, al aplicar el producto punto del operador nabla a un vector, es transformar mi vector a un escalar, a un valor escalar. Entonces, el operador nabla me puede servir para transformar funciones escalares en vectores y vectores en valores escalares. Y si se fijan, no es difícil encontrar los operadores. Casi siempre quedan en términos de derivadas parciales. Eso es lo que sí se tiene que recordar muy bien, cómo derivar parcialmente. Pero ya una vez que ustedes recuerdan cómo se deriva parcialmente, ya es sencillo encontrar el operador. Nos quedamos en este otro operador, que es el operador laplaciano, que es aplicar la divergencia, que es producto punto, al vector gradiente.
y esto se representa como nabla cuadrada de F. La pregunta aquí, muchachos, ¿el laplaciano es un vector o un escalar? Escalar, maestra. ¿Por qué? Porque es un producto punto. Es el resultado de un producto punto, muy bien. Es el resultado de un producto punto, es un escalar. Y vimos también cómo se representa en coordenadas cartesianas. Les platicaba ya algunas de las aplicaciones y obteníamos el laplaciano para algunas funciones. Para algunas funciones el laplaciano vale 0, para otras no. Hicimos un ejemplo de cada una. Y aquí nos quedamos en las aplicaciones. Les iba a platicar un poquito sobre dónde nos encontramos o nos podemos encontrar este operador laplaciano. Les platicaba de la ecuación de onda, que es una forma de describir fluidos o estudiar fluidos. También este operador laplaciano lo podemos encontrar en teoría electromagnética, aplicado para el campo eléctrico o el campo magnético. También me sirve para estudiar, por ejemplo, las ondas gravitacionales. No sé si hayan escuchado hablar de este concepto de ondas gravitacionales. Cuando los objetos que existen en el universo son muy masivos, distorsionan el espacio que los rodea, y esto se puede estudiar mediante ondas gravitacionales. Esta es la ecuación de onda que describe estos fenómenos, y aquí aparece el laplaciano. También lo podemos encontrar en mecánica cuántica. Esta es la ecuación que se llama de Schrödinger. Aquí aparece el laplaciano, que esto me habla de la energía de un sistema, la energía total de un sistema como la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, un sistema en mecánica cuántica se puede estudiar con esta ecuación. Aquí les puse otra ecuación que tiene que ver con el laplaciano, que es la que me ayuda a estudiar transferencia de calor. Sí, esta es la ecuación, si se fijan, la suma de estas segundas derivadas parciales. Si ustedes recuerdan la definición de laplaciano, aquí la tenemos, es la suma de estas segundas derivadas parciales. Entonces, eso también lo puedo aplicar para el estudio de la temperatura de un sistema o cómo cambia la temperatura de un sistema. Esta es la ecuación termodinámica correspondiente de la temperatura de un sistema, cómo cambia con respecto al tiempo. Todas estas son aplicaciones. Y aquí está un pequeño resumen. Me lo puedo encontrar en la ecuación de onda, en la ecuación de conducción de calor. Hay otra ecuación que se llama de Laplace, de Poisson. Y todas estas tienen sus aplicaciones en algún campo de aplicación de la física. Entonces es un operador que tiene mucha importancia, mucha relevancia. Y aquí les dejo un pequeño resumen.
Les decía, para algunas funciones f, el laplaciano vale 0 y tiene algunas propiedades. Por ejemplo, el laplaciano aplicado al producto de dos funciones se comporta, si se fijan, como si fuera, parece como si tuviéramos un binomio al cuadrado, ¿verdad? Que fuera f más g. Sí, el cuadrado, y aquí el doble producto, y aquí otra vez el cuadrado del otro. Son propiedades muy interesantes. Aquí también les presento el laplaciano en diferentes coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Les decía que las coordenadas cilíndricas las aplicamos cuando estudiamos, por ejemplo, en teoría electromagnética, cuando estudiamos cables, y las coordenadas esféricas para cargas o masas puntuales. Las simetrías nos ayudan y se simplifican muchos problemas, pero bueno, aquí está el laplaciano en diferentes coordenadas. No sé si tengan alguna duda, muchachos, de cómo obtener el laplaciano de una función escalar. Con esta definición, les digo, es solamente acordarse cómo se obtienen las segundas derivadas parciales. Derivar bien parcialmente. Esto no es muy complicado, la parte de operadores. Con ustedes me había quedado pendiente, en el curso les he estado subiendo algunas tareas, pero no les he puesto fecha porque no las había discutido con ustedes. ¿Cómo van con los problemas? Hasta ahora, bien. Bien. Bien, maestra. Hay que ya ir avanzando con las tareas. Ya les voy a empezar a poner fecha. Yo pienso, bueno, ahorita terminamos la parte de operadores. Quería preguntarles si pueden presentar la próxima semana, se creen listos, no sé cómo vayan avanzando con sus tareas. Este es el último operador que nos falta, el operador rotacional. Y entonces sería los dos temas, tema 3 y tema 4. El tema 3 es de funciones vectoriales. En funciones vectoriales vimos algunas aplicaciones, cómo se grafican. Algunas aplicaciones de la derivada, ¿se acuerdan que sacábamos velocidad, aceleración? Vectores normales, vectores tangentes. Eso sería del tema 3 lo que estaríamos aplicando. Y del tema 4, pues encontrar estos operadores para diferentes funciones, tanto funciones vectoriales como escalares. Entonces yo pienso, bueno, he estado revisando también, avancé con un poco la revisión de sus exámenes. Del primer parcial les está yendo bien a la mayoría. Pequeños errores en signos y cosas así, pero la verdad les ha ido muy bien. Esta semana, ya ahorita les mandé algunos resultados por correo. Voy a seguir mandando. Ya tengo revisados más, nada más falta enviarlos por correo. Como quiera, si tienen alguna duda de alguno de los problemas que he dejado de tarea, las pueden preguntar, las preparan para que las veamos en clase. ¿Tienen algún comentario hasta ahorita, muchachos? ¿Alguna duda? Entonces, ¿el examen cuándo sería, maestra? Miren, estaba yo pensando, dije, voy a hablar con ellos a ver si tienen disposición de tiempo para que yo se los estuviera abriendo el día 13, que cae viernes, y tuvieran el fin de semana hasta el lunes, que es 16. Igual que la vez pasada, dura 4 horas el examen una vez abierto, pero que ustedes presentaran el día que tuvieran tiempo. ¿Cómo ven? Entre ese fin de semana.
Sí, maestra, está bien. El Sí, 13 está al... bien, maestra. Sí, maestra, por mí está bien. Luego el 15 día, maestra. Perfecto, entonces la próxima semana presentarían esta parte de funciones vectoriales y operadores diferenciales. Como quiera, ahorita que terminemos, ya checaríamos bien las fechas de las tareas. ¿Les parece que les pongan, porque algunos ya me han estado entregando, para fecha de entrega martes y jueves de la próxima semana? Sí, maestra, está bien. Perfecto, entonces Sí, ya lo maestra. he anotado para que los tengan listos. Y el cuadernillo, yo había pensado que solamente fuera de esta parte de operadores, porque ya lo de funciones vectoriales ya lo estuvieron haciendo un poquito más amplio, y darles la oportunidad también de que se organicen para el proyecto de aplicación. ¿Se acuerdan de que tienen que escoger una aplicación y hacer un pequeño video Sí, de maestra. lo que les interesa el proyecto de aplicación? Esto que vimos ahorita de Laplaciano o de lo que hemos visto de funciones vectoriales, alguna aplicación que a ustedes les interese, nada más investigar un poquito más a fondo, presentar un poco la teoría de vectorial que está detrás y presentar la aplicación en ingeniería que a ustedes les interese, hacer ese pequeño video. Entonces, para que yo pienso que hasta la siguiente semana, para el día 20, estén entregando esa parte. ¿Cómo ven? La parte del video. Sí, para ponernos de acuerdo con el equipo, ¿verdad? Exactamente. Aprovechar que este examen no está tan complicado, es un examen tranquilo porque operadores es muy sencillo. Lo más difícil es sacar las parciales, acordarse bien cómo derivar parcialmente. Entonces aprovechar y que les quede este tiempo para que se pongan de acuerdo. Son 2 semanas para que puedan grabar un pequeño video. Tampoco tiene que ser tan amplio, pero sí que muestren alguna aplicación que les interesa de esta parte de vectores. Maestra, ¿de tiempo de cuánto más o menos el video? Yo pensaba algo libre porque depende mucho la aplicación que ustedes escojan, la cantidad de material que encontraron. Al menos una media hora. Me gustaría que participaran todos los integrantes del equipo. Les explicaba ahí en la descripción que no se reunieran para grabar el video, sino cada quien grabara un pedacito y lo pudieran editar y juntar todo en un solo video. Y que entre todos fuera mínimo una media hora, y ahí máximo pues ustedes lo que necesiten de tiempo, no hay ningún problema. Está bien, maestra. Ok, entonces vamos a terminar esta parte de operadores diferenciales con el Exposición, ya operador. no va a haber. ¿Perdón? Exposición. Ya no va a haber o va a ser un video nomás. Ese es el video de la exposición, sí. Es el proyecto de aplicación. Ustedes lo van a grabar, yo lo voy a revisar y luego lo vamos a compartir para todo el grupo. Eso sí que lo tengan en cuenta. Yo lo voy a revisar, pero sí mi intención es compartirlo con el grupo completo, ya una vez revisado, para que tengan ustedes la idea de en diferentes áreas en qué se puede aplicar esto de vectores, lo que vimos. Está bien, maestra. Ok, entonces vamos a definir este operador rotacional. El rotacional también es un operador que se aplica sobre funciones vectoriales, y es hacer el operador nabla cruz con un vector v. Esta es la definición. Aplico el rotacional a un vector. Este vector me van a dar sus componentes, tanto en i como en j como en k.
Y yo voy a hacer el producto cruz del operador nabla. Si ustedes se acuerdan, nabla se define como la parcial con respecto a x en y, la parcial con respecto a y en j, y la parcial con respecto a z en k. Y para entonces encontrar el rotacional, hacemos el producto cruz entre el operador nabla y un vector de componentes V1, V2 y V3. Perdón, ¿ya lo terminaron de anotar? Un poquito más, maestra. Bien, maestra. Ok, entonces, al desarrollar el determinante, me queda entonces, se escribe de esta forma. Si yo quiero la componente en y, lo que hago es eliminar el reglón, la columna, y me queda la parcial con respecto a y de V3 menos la parcial con respecto a z de V2. Así se escribe. Menos el Maestra, se me No se tiene su escucha. micrófono apagado. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Sí, maestra. Está fallando Zoom, fíjense, ahorita también en la clase anterior, me sacó 2 veces de la reunión. No sé por qué está fallando. Ya chequé conexión y chequé todo y estoy bien, pero no sé por qué me está sacando. Bueno, continuamos. Aquí nada más vamos a resolver el determinante. Para J, elimino su reglón, su columna, y me queda la parcial con respecto a X de V3. Aquí ya le cambiaron el signo, porque aquí lo están poniendo positivo. Más la parcial de V1 con respecto a Z. ¿Se hace igual? Lo que pasa es que aquí las componentes se ponen en derivadas. Y por último, en K, elimino reglón, elimino columna, y sería la parcial con respecto a X de V2 menos la parcial
de V1 con respecto a Y. Entonces, se hace como si fuera cualquier producto cruz de dos vectores. Nada más que aquí lo que estamos derivando parcialmente son las componentes. ¿Dudas aquí, muchachos? ¿Cómo obtener el rotacional de un vector? Así se escribe en inglés. Esto sería rotacional en español y esto sería en inglés. Vimos que los vectores se pueden poner con negritas. A mí me gusta más la notación de ponerle la flechita, porque luego se nos olvida. Estaba revisando en los exámenes que me ponían los vectores y se les olvidaba o ponerlo en negritas, van repintados, o ponerle la flechita. Entonces hay que acordarnos que la representación sí cambia. Por ejemplo, aquí me dan un campo vectorial. Ay, perdón, si ya terminaron de anotar. Ya, maestra. Entonces, me dan mi vector y me piden que a este vector le saque el rotacional. Lo que vamos a hacer es hacer un determinante I, J y K. En el segundo renglón va el vector gradiente y en el tercer renglón va el vector F. F tiene componente en X, X, componente en Y, Y y componente en Z, 0. Entonces, para hacer el rotacional, lo que hacemos es lo siguiente. Resolvemos el determinante. Sería la parcial con respecto a X. No, no es cierto. Aquí quito la columna de X, quito el renglón de X, que sería la parcial de 0 con respecto a Y, menos la parcial de Y con respecto a Z. Sería este por este menos este por este. Esto en la dirección Y. Menos en la dirección J, quito renglón, quito columna y me quedaría la parcial de 0 con respecto a X menos la parcial de X con respecto a Z en dirección J. Aquí no me deja escribir tan a la orilla, le voy a poner aquí arribita, más, ahora quito el renglón de K, y la columna de K me quedaría la parcial con respecto a Y, no, de X, de Y con respecto a X, menos la parcial de X con respecto a Y, en K.
Y ya resolvemos las parciales. ¿Cuánto vale la derivada parcial de 0 con respecto a y? Cero. 0. La derivada parcial de y con respecto a z, Cero. esa también. La de x con respecto a z, la de y con respecto a x y la de x con respecto a y. Y me queda que el rotacional vale 0. Cuando esto pasa, mi campo se dice que es conservativo. En este otro ejemplo, me dan una expresión diferente para un campo vectorial. Y me piden que saque el rotacional. Me dan el vector f. En este caso, a este vector f le voy a sacar el rotacional. Se puede expresar así. O se puede poner así. Las componentes de mi vector en X tiene, esta es una representación de la Y, X gorrito. En X tiene una componente F1 que es igual a Y y F2, la componente en Y que vale menos X. Aquí está la gráfica del campo vectorial. Entonces, el rotacional lo voy a encontrar como el determinante del vector gradiente. Aquí tengo ya el primer reglón, el vector gradiente. En el segundo reglón, perdón, el primero es I, J y K. Y en el tercer reglón yo voy a poner mis componentes. ¿Cuánto valdría F3, muchachos? La componente en Z. Cero. Cero. Y hacemos el determinante. Entonces, en dirección Y, me queda la parcial de 0 con respecto a este es Y, menos la parcial de menos X con respecto a Z, menos en la componente en J, me quedaría la parcial de 0 con respecto a X menos la parcial de Y con respecto a Z. Y por último, en la componente en K, me quedaría la parcial de menos X con respecto a X menos la parcial de Y con respecto a Y. Igual a que derivamos, esta me queda 0, esta me queda 0, 0, 0, pero esta, ¿cuánto me queda? La parcial de menos X con respecto a X. Menos 1. Uno. Menos 1. Y aquí la parcial de Y con respecto a Y. Uno. 1. Pero como está restando, pues menos 1.
Y entonces aquí me queda este vector como el rotacional de mi campo vectorial. Entonces, es un valor constante. Y entonces el rotacional no depende de la posición. Es el mismo en todo el campo. Y ahorita vamos a ver cómo se interpreta ahora este operador rotacional. Igual que le dimos una interpretación al operador gradiente, que me sería para definir una derivada direccional o un vector normal a una superficie. La divergencia también tenía una interpretación que tenía que ver con las líneas de campo que entran y salen a un diferencial de volumen. Aquí también el rotacional tiene una interpretación muy interesante. Aquí les presento otro ejemplo de campo vectorial. Este campo vectorial vale menos x cuadrada en y. Aquí viene la gráfica de ese campo vectorial. Me gustaría que con el determinante ustedes obtuvieran el rotacional. Aquí sí el rotacional depende de la posición. Entonces, que hicieran con la definición I, J y K, demostraran este resultado. Aquí el K gorrito es el equivalente el Z gorrito es el equivalente a K. Es otra notación de este material que saqué este problema. El segundo reglón de aquí del rotacional es el operador nabla. Y el último reglón sería las componentes de mi vector. En X, su componente vale 0, en Y vale menos X cuadrada, y en Z vale 0. Aquí le podría sumar 0x gorrito más 0 z gorrito. Y hacer este determinante para encontrar el rotacional. Aquí nos vamos a quedar, muchachos, vamos a regresar con esta operación. Vamos a tomar 10 minutos de descanso. Y ahorita continuamos. Muchas gracias. Sí, maestra, muy Gracias, bien. maestra. Bueno, a ver si alcanzo a comentarle, maestra. Es que un compañero, Víctor Pérez, me había comentado que no se iba a poder conectar a la clase y me dijo que le avisara. Entonces sí me estuve esperando en este tiempecito para no interrumpirla así en la explicación. Muchas gracias, que me avisan. No sé, yo voy a subir el video para ojalá y que su compañero lo pueda ver. Gracias por avisar. Ahorita nos vemos. Sí, maestra. Gracias, igual. Nos vemos.